ondulada y montañosa. En principio, la topografía de la zona, las condiciones del suelo, si hay rocas, si hay suelos blandos, el impacto ambiental y todo lo que son las poblaciones, las propiedades. Decíamos, el camino puede aislar poblaciones. Bueno, comenzamos la primera etapa, es un proceso cíclico, definiendo la velocidad directriz. Ustedes ya lo van a tener en las planchetas, la categoría del camino y la velocidad directriz asociada. Radio mínimo de curvas horizontales, pendientes máximas, elemento de perfil transversal, máxima profundidad de excavación. Esto puede ser recomendaciones, no más allá de los 8 o 9 metros de profundidad de una excavación o de los terraplenes. Puede haber problemas de estabilidad de taludes si los terraplenes son más de 8 o 9 metros de altura. Todo se puede hacer en ingeniería. Yo puedo hacer un terraplén de 12 metros de altura, pero después tengo que hacer todo el estudio del suelo y evitar que eso se desmorone, ¿no? Bueno, todos los elementos, digamos, que tienen son normativos, los van a tener dado por una norma. Después empieza el primer trabajo práctico, es el trazado preliminar de las trazas. Van a hacer una tentativa de trazado preliminar, y también habla acá, lo van a ver, lo vamos a ver ya en verdad en el tercer trabajo práctico, la coordinación horizontal y vertical, pero ya tienen que empezar a ver de que van a diseñar algo en planimetría y algo en altimetría, y tiene que haber alguna coordinación entre lo que diseñan en planimetría o en altimetría. Bueno, después ya empieza acá una elaboración de un diseño preliminar. O sea, ya una vez que definieron el trazado preliminar, hay una tentativa de un diseño preliminar donde ya van, que sería, tiene el trabajo práctico 2 nuestro, alineamiento horizontal, el 3, alineamiento vertical, todo lo que es el perfil transversal del camino. Acá dice diagrama de áreas y diagrama de Bruckner. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle. Para el movimiento del suelo vamos a usar un diagrama muy ingenieril para calcular de dónde a dónde colocar suelo a mínimo costo. Tema de ubicación de alcantarillas y puentes. Tema de impacto ambiental. Bueno, acá justamente hay una primera ajuste. Tal vez acá, por alguno de estos temas, haya que volver a modificar la traza. Entonces se vuelve de nuevamente a la traza preliminar y se avanza. ¿Se imaginan que nosotros cuando hagamos el trabajo práctico número 3, que será este de la rasante, y nos damos cuenta de que el trazado no era el ideal, no vamos a volver al trabajo práctico número 1? O sea, esto es una secuencia didáctica. En la realidad tendremos que volver, pero vamos trabajando ya en etapas. Aquí vamos a ir paso a paso y bueno, si en el trabajo práctico 4 de movimiento de suelos encontramos de que hay mucho movimiento de suelo, que no hay buena compensación, tendríamos que volver de nuevo a estudiar si esa es la mejor traza, hacer de nuevo toda la altimetría, la plana de altimetría, pero no lo vamos a hacer. Y después hay una evaluación de costos y de impactos, justamente el costo que decíamos de operación de los usuarios, el costo de impactos ambientales, justamente para después hacer una evaluación de alternativas, se llama la factibilidad técnica económica, para poder finalmente llegar a la alternativa seleccionada. Acá también, fíjense que con el tema de los costos encontramos que hay algunos costos que no son aceptables, podemos volver de nuevo al proceso anterior. O sea, el proceso del diseño geométrico del camino es un ida y vuelta. Acá en la cátedra, como vamos a ir haciendo en forma didáctica, vamos a empezar avanzando paso a paso y si encontramos alguna cosa, pondremos en el trabajo práctico, bueno, esto equivaldría a volver a buscar una nueva traza o buscar una nueva combinación de curvas y contracurvas. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, a ver, pregunta para el curso. Si yo tengo que ir de A a B en una topografía, ojo, estoy diciendo esto, una topografía ondulada, ¿qué me conviene hacer? Hacer
un faldeo o me conviene hacer un trazado recto con un puente y un túnel y un puente? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué conviene hacer de A a B? ¿Hacer esto o hacer esto? La Y yo diría primera opción. o la O sea, segunda. La y primera no, versión dice deberías ver, Joaquín. La deberías versión que ver dice qué te cuesta más. la que cuesta También. más. ¿Santiago? No, o sea, dependiendo de los costos, pero también la seguridad, yo iría por la segunda. Él diría por la segunda. Él diría Les puedo, dependiendo de les los puedo costos. decir, les puedo decir yo, Dale, Raúl, Walter. Entre dos curvas de nivel, una vez pasando el Bien. puente cerca de B. Eso lo haría muy costoso para los que usen el camino. les tengo que decir que se equivocaron todos, Uy, porque todo va a depender. ¿De qué, Raúl? muy bueno. ¿De qué va a depender? Siempre cuando le pregunten en ingeniería, depende, no contesten así. Esto puede ser Del una tipo pregunta de suelo que perfecta. tengas. ¿De? ¿Fausto qué? me dijo? Del tipo de suelo que tengas, si puedes hacer el. No. Acuérdense. Depende de los alcances del proyecto. A ver, ¿cómo Exacto. dijo Tomás? De, ¿Qué dijo? de los alcances del proyecto. Ese es el proyecto. A ver, ¿se acuerdan de Emma que dice recién? Va. Era. A ver, yo Para lo voy a diseñar decir. algo, la oferta, ¿de qué depende? De la demanda, Perfecto. ¿Y qué es la demanda? de la cantidad de autos que pasan. Exacto, los vehículos, no solamente autos, van a pasar camiones, camionetas, los vehículos que pasan. Justamente, si de A a B, a ver, Walter, Sí. pasan 150 vehículos por día, o de A a B pasan 150.000 vehículos por día, ¿qué me conviene hacer si de A a B pasan 150.000 vehículos por día? ¿Me conviene hacer esto o me conviene hacer esto? Lo segundo. Obviamente. La segunda. ¿Por qué? Porque voy a tener más beneficio para los usuarios. 150.000 vehículos por día, estimados, es una autopista. Yo no voy a hacer una autopista con curva y contra curva faldeando, donde la velocidad de circulación va a ser de 80, 60 kilómetros por hora. Voy a hacer algo para que vayan a 130. ¿Me siguen? Pero fíjense que todo está, no por casualidad, Raúl puso este gráfico abajo, ¿no? A ver, ¿qué significa ese gráfico? Dale, Walter. Costos contra el nivel de diseño. Fíjense, el costo de construcción contra el costo de los usuarios. Ese. Si yo tengo poquitos usuarios, el costo de construcción, si yo tengo un costo de construcción bajo, pero un costo para los usuarios muy alto, si la cantidad de usuarios son muy pocos, lo que me va a convenir es eso, o sea, los pocos usuarios que utilicen esa infraestructura van a tener un costo de operación alto, pero yo, en cuanto a la inversión, o sea, me estoy ahorrando también un montón de dinero, entonces en la ecuación tengo el costo menor. No sé si se entiende, porque está bien, el costo lo va a pagar el usuario en la operación, pero son pocos los usuarios. Entonces, si sumamos el costo por usuario contra el costo de construcción, que es más bajo, termino ganando. Ahora, si yo tengo muchos usuarios, voy a tener que ir a una solución en la que tenga un costo de construcción alto, pero que implique un costo para los usuarios muy bajos, porque el costo de construcción lo voy a tener una vez, pero el costo de usuario, si es muy alto y tengo muchos usuarios, se me hace termina siendo antieconómica el camino. No sé si se comprende. A ver, yo los ayudo con algo. Sí. A ver, Ezequiel. ¿Quién se acuerda de estas curvas? Él dice costo unitario, peso vehículo kilómetro. Esta curva verde, él se acuerda, esta curva roja. No, el costo marginal puede ser algo así. No, oferta y Economía, a ver, demanda. ¿qué se acuerda? Oferta y demanda. Las curvas de. Oferta y demanda. ¿Sí? Las curvas de. ¿Alguien lo dijo? Oferta y demanda. No sé Oferta y demanda. Muy bien. A ver, Santiago. ¿Cuál es la oferta y cuál es la demanda? La verde es. No, la demanda. La verde es la demanda. ¿Por qué? Porque son los usuarios, es la carga. Y la roja es la Oferta.
La oferta es el camino. Entonces hay un equilibrio entre la demanda y la oferta. Y ahí lo que decía Walter, la demanda son los usuarios, un camino con poco tránsito, ¿sí? Tengo baja velocidad de operación, acá voy a 40, 50 kilómetros por hora, más curva y contra curva, tengo más consumo de combustible, más consumo de freno, líquido de freno, más consumo de neumáticos, más tiempo de viaje. Los costos de los usuarios son altos y los costos de la inversión son bajos porque voy faldeando, poco movimiento del suelo, por ahí hay un curso de agua y hago un badén, no hago una alcantarilla, hago el agua pase por acá. En cambio, si acá tengo muchos usuarios, el costo de los usuarios baja porque tengo mayor velocidad, tengo menos curvas, voy de A a B en menos tiempo, menos costo de tiempo de viaje, pero el costo de construcción es más alto porque tengo que hacer un puente, un túnel. Esto se justifica si de A a B van muchos vehículos. Esto es una autopista, si quieren, y este es un camino que va faldeando, un camino rural, que puede ser, por ejemplo, en Córdoba, esos caminos que van faldeando la montaña, o en Mendoza. Habrá algún nivel de diseño de equilibrio, donde la demanda iguale la oferta. Raúl, un comentario respecto al trabajo práctico 1, que ellos, como vos dijiste antes, ya van a tener asignado una velocidad directriz, un tipo de terreno y una categoría del camino. Esa categoría del camino va a estar relacionado con un rango de TMDA. Entonces, el tránsito, en definitiva, ellos lo tendrían por ese lado. Claro. Con un TMDA, ¿se acuerdan que dijimos el concepto de TMDA? Salvo con la ingeniería de dimensión, por ahí no vio nada del tránsito medio diario anual, bueno, es un valor indicador de un tránsito medio promedio. O sea, sumo la cantidad de vehículos que pasan a través de una sección de camino en los dos sentidos todos los días del año y lo digo por 365. Y me dice, bueno, el TMDA es de 150 vehículos por día, o el otro es de 15.000 o 150.000 vehículos por día. Para que se den una idea, la ruta nacional en general está en el orden de los 2.000, 3.000, 5.000 vehículos por día. Los accesos a Buenos Aires, por ejemplo, la Panamericana tiene 300.000 vehículos por día. Órdenes de magnitud totalmente, que justifican justamente la Panamericana con 6 carriles por sentido, más colectoras 2 carriles por sentido, más los locales. Pero la pregunta ahora que viene, a ver si es de la topografía. A ver, ahí puso las pendientes, de las alturas, bueno, de las alturas, ¿no? Iván dice, a ver, ¿qué pasa con las alturas? ¿Qué pasa con el terreno? Acá hay cotas, este terreno va subiendo, y este mismo terreno. ¿Influye la topografía del terreno en el trazado? ¿Qué les parece? Yo puedo, en un terreno así montañoso, construir una autopista, o me conviene en un terreno montañoso construir un camino que vaya faldeando. ¿Qué les parece? Puede ser más económico faldear. Más económico el faldeo, dice Iván, pero también Sí, pero en la depende, Iván. segunda curva no tendrías una ver. cota más alta, entonces habría poca visibilidad en la segunda curva. Depende de Poca cuán grande visibilidad en sea las el curvas. radio. Bueno, habría que hacer, perfecto, Agustina, habría que hacer mismo tiempo por ahí. desmontes y terraplenes para tener visibilidad en las curvas, más movimiento del suelo. Claro, y por ahí también el camino se te hace muy largo y al final El camino se terminás hace gastando. muy largo, Ezequiel. Bueno, van por ahí, pero el tema es que depende justamente de la demanda. ¿Se justifica en un terreno montañoso hacer una autopista o se justifica hacer un camino que vaya faldeando? ¿Qué lo justifica? Claro, sí, la cantidad de personas que lo Claro, transitan. la cantidad de usuarios, los ahorros por costo de operación de los usuarios, ahorro en costo de combustible, ahorro en tiempo de viaje. Si por acá van a pasar 150 vehículos por día, y bueno, voy faldeando la montaña, hago obras de mínima, Agustina, tendré curvas cerradas donde haya poca visibilidad. Pero si por acá van a pasar
15.000 vehículos por día o 150.000 vehículos por día. Yo no puedo hacer curvas cerradas, no puedo tomar esta curva a 130 kilómetros por hora. Entonces voy a tener que hacer túneles, hacer puentes, hacer terraplenes, viaductos, mucha más obra, mucho más costo, pero se justifica por la cantidad de usuarios que tengo. El ahorro que tengo por costo de operación va a ser muy importante. ¿Me siguen? Y por tiempo de viaje. Entonces se justifica la obra. ¿Siguieron el concepto? Pero ahora viene algo más. La pregunta es, esta es la famosa tabla de características, es la versión, por eso se ve bastante viejita, es la versión del 67, la original. Después hay una versión del 80. Nosotros actualmente, o esta es la del 80, me parece, es la del 80. Bueno, estamos trabajando con la del 80, la versión del 80 es la versión oficial, digamos, vigente actualmente en vialidad. Hay otra versión de la tabla, es la de la A10, que también se las damos porque tiene alguna referencia interesante, la A10 del año 2010, pero bueno, es a nivel de consulta la A10, no es norma vigente. La norma vigente es la del 80. Bueno, en esta tabla de características, ahora la vamos a ver más en detalle, dice categoría del camino especial, 1 romano, 2 romano, 3 romano, 4 romano, 5 romano. Y está en función del tránsito, el TMDA, y acá dice topografía, llana, ondulada para el especial, que son las autopistas, y para la otra categoría, 1, 2, 3, la 3 pueden ser las rutas nacionales o la 2, la 1 pueden ser las autovías, ¿eh? Dice llanura, ondulada y montañosa. Entonces, la pregunta que uno se hace, a ver, esto es lo mismo, acá. ¿Por qué en esta tabla de características dice categoría especial más de 15.000 vehículos por día? Y la categoría última, categoría 5, menos de 150 vehículos por día. ¿Por qué en la categoría especial solamente hay topografía llana y ondulada? En cambio, en la categoría 1, 2, 3, 4 y 5 hay llana, ondulada y montañosa. Esto significaría que una autopista no se construye en un terreno montañoso, solamente se hace en un terreno llano y ondulado. ¿Se equivocaron en esta tabla? ¿Qué pasó? No construís, necesitas un terreno muy montañoso, directamente es un puente para que sea llano, o sea, levemente ondulado, A porque ver, en las Agustina, autopistas ahí se va dando la priorizan. clave. La topografía que menciona esta tabla, Agustina, y para todos, ¿es la topografía del terreno? No, No, perfecto. ¿Es topografía de qué es, Luis? del camino. Exacto, porque es una tabla de características, de las características del camino. Es la topografía del trazado del camino. Por eso, acá muestro la foto, ¿eh? En una topografía de terreno montañosa, yo puedo construir una autopista que tiene topografía de camino llana. En una topografía de terreno montañosa, yo puedo construir un camino, es el original este, que va faldeando, cruza por acá el río y vuelve a subir. ¿eh? Este camino es un camino en topografía de terreno montañosa, es un camino de topografía de trazado también montañosa. Pero después hicieron este camino. ¿Qué es este camino? Acá hay un puente, acá hay un puente y estos serían los viaductos. Bueno, esto es una autopista. ¿Cómo es la topografía de trazado de este camino? Ondulada. Llano. Llano, Miguel. Llano, Bueno, ¿me sí. siguen? Es llano. Por eso en la tabla de características menciona que la categoría especial, que serían las autopistas, la topografía de trazado, lo sumo es llana, ondulada si tiene pendientes del orden de los 3%. No hay topografía de trazado de una autopista
montañosa, no puede tener subidas y bajadas, curva y contracurva. Por eso viene de nuevo esto. En topografía de terreno montañosa, yo hice topografía de trazado llana. En topografía de terreno montañosa, hice topografía de trazado montañosa. ¿Quién lo justificó? Ahora sí, ¿qué lo justificó? La demanda. La demanda, el tránsito. La oferta la justifica la demanda. Un lujo. Esta es una pregunta que va a hacer el ingeniero Walter Agüero del primer parcialito. Y muchos caen como chorlitos. Bueno, Raúl, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. ¿Qué significa el control de accesos parcial, por ejemplo? Control total de acceso es una cosa. El control total parcial de acceso, me pregunta. Claro, porque el total era lo de la autopista que habíamos hablado. Claro. Control total de acceso, ¿dónde lo leyó? ¿Acá lo leyó? Ah, acá, claro, total parcial. Ah, perfecto. Muy astuto. Me hace acordar a mí, esta tabla, la primera vez que me la mostraron, le pregunté al jefe de trabajo práctico, era el ingeniero Horacio Pelle, algunas cosas de la tabla que no entendía. Perfecto, Luis. Así hay que ser de curioso. La categoría especial, estamos de acuerdo que son las autopistas. La categoría 1 pueden ser las autovías, justamente, donde el control total no sea total de acceso, sino parcial. En una autovía yo podría permitir, si quieren, algún acceso parcial, no totalmente controlado. Yo puedo salir directamente, no a una colectora, sino al frentista. ¿Me sigue? Sí, sí, alguna excepción. Claro, es parcial, no está totalmente controlado. En algunos lugares sí, a través de una rotonda puedo salir a una colectora o puede haber en una autovía algún distribuidor a distinto nivel. No necesariamente en la autovía tienen que ser todos a nivel los cruces. Puede haber algún cruce importante a distinto nivel, pero otro que no es más importante, le hago un retorno o una rotonda o directamente hay un acceso de la calzada principal al frentista. Por eso es parcial. Y es más, le digo, hay otro o ley de ambientalidad que menciona control, en vez de control total de accesos, control control de acceso controlado. ¿Qué quiere decir? Que en una de estas autopistas que tiene control total de acceso, no se justifica todavía hacer una colectora porque estamos en una zona rural. Pero justo ahí, en ese lugar, aparece perdido de la nada un frentista. Y bueno, hay que darle accesibilidad a la autopista. Entonces ahí, para ese caso especial, digamos, nos olvidamos del control total de acceso y se le hace un control especial, un control, digamos, un acceso controlado al frentista, con una rama. ¿O una cosa que tiene más prioridad que el... ¿Qué sería un frentista? Perdón, Luis. ¿Qué sería un frentista? El frentista es el que está al lado de la autopista. A ver, ayúdame acá. Acá hay una autopista. ¿Sí? Tengo carriles para acá. ¿Sí? Un cantero central. ¿Sí? Acá tengo un alambrado. Y acá tengo el frentista. El frentista sería el campo o no sé, está el alambrado. Okay. Hay una tranquera de acceso a la propiedad. El frentista quiere decir el lindero a la autopista. ¿Sí? En la General Paz lo podés ver, por ejemplo. Como dice Santiago. En la General Paz, por ejemplo, lo podés ver eso, en algunas zonas. Claro, en la General Paz tenemos una calzada colectora, por eso es autopista. El frentista no sale a la calzada principal, sale a una calle lateral y después tiene que buscar algún acceso en algún distribuidor. O en la colectora que lo lleva a una rama un distribuidor. Impecable, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos con la hora? 21:30. Bueno, vamos a llegar a este tema, que era el tema de la velocidad de coherencia de diseño. Ojo, van a encontrar la bibliografía en vez de coherencia, hablan de la palabra consistencia. Consistencia.
consistencia. Viene del inglés consistencia, consistency, pero nosotros seguimos un poco la tradición del ingeniero Francisco Sierra, que me dijo, no traduzcan como consistencia, como si fuera algo consistente, algo. Esto es coherencia. ¿Coherencia con qué? Coherencia del diseño con las expectativas de los conductores, con lo que esperan los conductores. Ahora vamos a ir viendo esto. Bueno, en homenaje al ingeniero Palazzo, esto está en nuestra norma vigente, define a la velocidad directriz, a esa velocidad máxima a la cual un conductor de habilidad media, manejando con razonable atención, puede circular el camino, dice, con entera seguridad, en condiciones de tránsito, calzada y clima favorable. O sea, poco tránsito, no hay congestión, la calzada no tiene baches, no tiene ondulaciones, y el clima es bueno, no está lloviendo, ni hay nieve, ni hay viento. Entonces el conductor a esa velocidad directriz no tendría problemas. ¿Sí? Es el concepto teórico de la velocidad directriz, la velocidad de diseño. Los españoles la llaman la velocidad de proyecto. En honor al ingeniero Palazzo, nos gusta llamar la velocidad directriz. Pero después hay una velocidad real, es la velocidad de operación. Es la máxima velocidad real a la que circula un vehículo, otra vez, con absoluta seguridad, dice acá. Fíjense que acá decía entera seguridad, absoluta seguridad, sin restricciones de orden climático, en condiciones prevalecientes de tránsito y calzada. Lo mismo, tránsito, poco tránsito, digamos, va a ser una velocidad, si quieren, a flujo libre, o poco tránsito, la calzada en buenas condiciones, no hay baches, y el clima bueno. Esa velocidad de operación está relacionada con la velocidad real a la que los conductores esperan ir en ese camino que ustedes proyectaron a la velocidad directriz. ¿Sí? El conductor, ustedes proyectaron una recta a la velocidad directriz de 90 km por hora, pero el conductor percibe que puede ir a 150, porque es una recta muy larga, paisaje aburrido, él quiere llegar. Esa curva ustedes la diseñaron para 90 km por hora, con todos los parámetros de la norma para 90, el peralte, el radio, todos los chiches para 90. Pero el conductor no la va a tomar a 90, porque él venía embalado, ¿me siguen? En una recta venía embalado a 150 km por hora, y ustedes le diseñaron acá la curva para 90. Le pone el cartelito, máximo 90, no cumplo ni línea siniestra, pero el tipo viene embalado acá en una recta de más de 10 kilómetros a 150. Hay velocidad de operaciones reales de 180 kilómetros por hora medida en nuestra red. Entonces, esta curva se la lleva puesta. No vio la curva. Decía otro ingeniero ahí, experto, en paz descanse. Se me fue el nombre, Leo, Mariano, lo conocen. Leiderman. Las curvas matan. Bueno. Entonces, esta velocidad de operación, ¿cómo la medimos? Hay un criterio internacional que se acepta que es el percentil 85. Todos cursaron probabilidad estadística con alguna materia de hormigón que hablan de los valores característicos de la resistencia del hormigón. Ahí me ponen que sí. Bueno, ¿se acuerdan de la curva de probabilidad estadística, la curva de Gauss, la campana de Gauss? Bueno, yo puedo decir un percentil 85 es un valor característico tal que digo que el 85% de los conductores toman a esa velocidad o menos. Hay un 15% de los conductores que la superan. O sea, la velocidad del percentil 85 en un tramo que yo lo mido, puede ser 142 kilómetros por hora. Eso es real. O bueno, 132 kilómetros por hora, voy a decir, en una ruta común. Teóricamente la velocidad directriz, por ejemplo, puede ser 110. La velocidad de diseño 110 de la ruta. Pero la velocidad de operación medida
es 132 kilómetros por hora. La velocidad real en una recta. Bueno, están los locos del camino. El 95% de los conductores circula a 132 o menos. Hay un 15% que son los locos, van a 140, 150. ¿Sí? Este valor del percentil 85, digamos, se adopta internacionalmente como indicador, dice Pablo Cortés, como un, como dice él, un indicador estadístico de la velocidad de flujo libre, de la velocidad de operación. Bueno, entonces, el concepto de la velocidad de Lee, venimos diciendo que el ingeniero Palazzo fue el genio que trajo el concepto de la velocidad de Lee a la Argentina. De hecho, Palazzo estaba pensando en ese único elemento que ordene todos los elementos del diseño del camino, y en paralelo Joseph Barnes de Estados Unidos estaba pensando lo mismo. Pero Palazzo no le mandó un WhatsApp a Joseph Barnes, che, mirá, estoy pensando en esto. No había en ese momento comunicación. Pero bueno, el ingeniero Palazzo introduce el concepto de la velocidad de Lee. Todos los elementos del diseño están orientados a esa velocidad. Ese concepto es sano siempre y cuando la velocidad de Lee refleje las expectativas y deseos de los conductores. ¿Por qué? Bueno, entonces decimos, un camino diseñado con la velocidad de Lee, ¿es un camino seguro? Un camino diseñado con la norma. Sí, tiene que ser seguro. ¿Cómo voy a diseñar algo inseguro? Bueno, eso es lo que se pensaba hasta los años 90. Que diseñando la velocidad de Lee, cumpliendo las normas, ya el camino era seguro. Pero ¿qué pasó? Bueno, los años 70, ¿ven? En Australia. En los 90, los alemanes, en los 2000, los norteamericanos, empezaron a encontrar que medían velocidades directrices mayores en caminos que tenían, perdón, velocidad de operación mayores a la velocidad directriz en caminos que tenían velocidades directrices menores a 90 kilómetros por hora. O sea, estaba diseñado un camino para 80 kilómetros por hora y los usuarios en algunas rectas, en algunas curvas, no iban a 80 como estaba el diseño, sino iban a más. Entonces empezaron a medir, empezaron a encontrar esas incoherencias, ¿me siguen? Entonces aparece este concepto de la velocidad directriz, que generalmente es única para todo el camino. Pero si yo tengo un camino en zona montañosa, y justo acá de bajo tránsito, justo acá hay una montaña terrible, ¿no? Y bueno, esta curva de acá, para hacerla una curva amplia, tendría que volar media montaña. Pero si esta curva de bajo tránsito, bueno, esta velocidad directriz era de 70 kilómetros por hora. Bueno, en esta curva, si le pongo 50, porque para 70 no da. Le pongo el cartelito de la ironía siniestra, ojo, esta curva la tome a 50. ¿Sí? Entonces, también, si había una recta larga o una curva muy suave, los conductores, si yo lo había enseñado a 70, iban a más velocidad. Entonces empezaron a encontrar que había un perfil de velocidades. Bueno, ahora se los muestro. Midieron velocidades reales y las compararon con la velocidad directriz. Después los norteamericanos, en el 2000, sacan un modelo, un software, con este modelo Interactive Highway Safety Design Model, modelo interactivo para diseñar seguridad vial. Y ahora les voy a contar de qué se trata esto. Tratan con un modelo de simulación predecir las velocidades de operación que se van a dar en el camino antes de construirlo. Para eso, estos muchachos empezaron a medir en Estados Unidos velocidades reales de operación en caminos existentes. Una recta con una curva y contracurva, curva en un sentido seguida con otra curva horizontal superpuesta a una curva vertical. Bueno, todas las geometrías que se les ocurran, ellos midieron velocidades reales y las volcaron a una base de datos. Entonces ellos tienen asociado velocidades reales con geometría del camino. Bueno, entonces vamos a ver.
un poco los conceptos. Bueno, esto lo traduje lo saqué de un libro. ¿Qué significaría el B85 de antes y el BD que estaba antes? Me mareó un poco. El nivel 85 es ese, el valor característico. Yo no tomo un valor promedio de las velocidades, tomo un valor característico. No tomo una resistencia media de las probetas de hormigón. Tomo un valor característico del 90%, no me acuerdo, cuando el sigma BK o el F sub Z. ¿Sí? Es un valor de referencia, ¿no? Característico. Hay un 15% de los conductores que superan esa velocidad. Eso no me interesa, esos son los locos del camino. Me interesan el 85% de los conductores. Sería como el valor característico que me define la velocidad de operación. Ok, y la BD sería la velocidad directriz teórica. Claro, la otra sería la velocidad directriz teórica de proyecto. Eso, cuando cursen probabilidad y estadística, eso lo van a entender bien. No siempre el valor promedio de lo que sea es, no siempre el promedio de lo que sea es un valor realmente característico. Muchas veces no te sirve el promedio. Y Bueno, tomar el valor, el porcentile 85 en este caso, es un valor que ya sé, que la experiencia demostró que es un valor bastante representativo, digamos, de las velocidades, porque vos dejás afuera de ese valor al 15% de los conductores que son loquitos, que no, por más que hagas los que hagas, no van a bajar la velocidad. Esos los descartás. A vos lo que te interesa es la masa crítica, que es el otro 85%. es un criterio, que se aceptó en forma internacional, midiendo esa campana de Gauss, mediciones reales. Exacto. Bueno, Cuando estudies probabilidad lo vas a comprender mejor. les cuento, me quedan 15 minutos, voy a llegar a donde llegue. Después, Walter, si me da tiempo, lo damos en conjunto lo que falta. Pero vamos a llegar al concepto, por lo menos, de coherencia de diseño hasta donde lleguemos. Sí, dale. Es así. Bueno, acá los amigos colombianos, para que vean, hoy los amigos colombianos, los amigos brasileños nos pasaron. Hoy están editando libros. Y bueno, nosotros nos quedamos con la historia de la ingeniería de caminos. Homogeneidad de las características geométricas. O sea, un camino que tiene coherencia con la geometría, el conductor va en forma regular, no hay ninguna sorpresa. Entonces, mayor comodidad, más seguridad, menos esfuerzo, menos carga mental. No tiene que andar adivinando qué curva viene después, qué va a pasar, por más que le ponga la señal, las ironías siniestras. Entonces, un camino más cómodo y más seguro. Justamente, fíjense, yo no sé si en el año 95, en el año 98 ya habían nacido ustedes. Me pregunta, Tiago, ¿no? No, profe. No habían nacido, bueno. No, la mayoría no, Raúl. Alguno perdido por ahí. Alguno habría nacido por ahí perdido. Bueno, mi hija nació en el 98, ¿ves? Y ya se recibió de diseñadora gráfica. Anda buscando trabajo. Bueno, la coherencia de diseño es la condición bajo la cual la geometría del camino se encuentra en armonía con las expectativas de conductores, tal que se eviten maniobras críticas. Se tragó la curva, esa curva y contracurva no la esperaba. El conductor hizo una maniobra peligrosa y hay problemas. Ahí está la coherencia relacionada con la psicología de los conductores. Esto muchachos en los años 95-98. Nuestro ingeniero Palazzo ya en el año 37 hablaba de diseñar los caminos que tengan en cuenta el comportamiento, la psicología, tal cual son los hombres en las diversas circunstancias de la vida diaria, decía Palazzo. Era esto. Entonces hay una expectativa a priori. Usted le dice, bueno, ¿cómo es manejar una autopista? ¿Ustedes manejan? Bueno, son acompañantes. Manejar una autopista, ya sé, no se me va a cruzar ningún vehículo a nivel, le puedo dar a 130, me mantengo en mi carril, ninguno me va a andar sobrepasando el carril, no vienen por el sentido contrario. O sea, uno se acuerda cómo era manejar una autopista y maneja. Entonces, el conductor espera que el camino se comporte como lo que él está acostumbrado en otro camino anterior. En una autopista no se le cruza un carro o un rastrojero que sale a bajo velocidad. O que aparece un camión de basura, como me pasó acá en la autopista Buenos Aires-La Plata, a de noche, todo sin luces, a 40 kilómetros por hora, por el carril rápido.
Un camión de basura, estimado. ¿Quién espera un camión de basura a 40 kilómetros por hora en el carril rápido? Bueno, una locura. Y después está la expectativa ad hoc, que a medida que vas recorriendo ese camino te vas acostumbrando. Vos ves curvas abiertas y bueno, le vas dando curvas abiertas, curva y contra curva abierta, y de pronto acá le haces una curva cerradita. Entonces el conductor se venía acostumbrando a curvas abiertas. Ah, viene la curva, me siento o la pinto, la tomo, total, no pasa nada. No pasa nada. Curvas bien abiertas. Y acá le pusiste la señal en I la vi y le metes una curva que cumple la norma, pero más cerrada. Y lo sorprendés. Entonces ahí aparece la incoherencia de diseño. O le metes una pendiente más brusca, o le cambiás la geometría de las salidas en una autopista de los distribuidores. ¿Sí? Entonces ahí hay una percepción a lo largo del recorrido. Entonces los muchachos alemanes, en principio, europeos, hablaron de criterios de coherencia de diseño, también norteamericanos, por velocidad de operación, por el tema de lo que llamamos la estabilidad del vehículo, índice de trazado, carga del conductor. Bueno, índice de trazado son los alemanes, empezaron a medir, eso lo vamos a ver en el trabajo práctico 1 con el ingeniero Agüera, que es lo que se llama la tasa de curvatura, la curvatura media. ¿Cuántos quiebres hay por kilómetro? Empezaron a comparar esa curvatura media con los accidentes. Y vieron que curvas que tenían cambio de curvatura abruptos, ahí había problemas de accidente, y vieron los valores. Y también empezaron a medir los radios de una curva respecto a la curva siguiente. ¿Qué diferencia de relación de radios había? Ya nuestra norma del año, ojo, en el año 40, antes de nuestra norma ya se hablaba de esa relación de 1,5 entre radios sucesivos. Lo encontré por ahí. Antes de la norma del 67, ya en los años 40 hay instructivos de vialidad que dicen ojo con la combinación de curvas sucesivas en zonas, digamos, rurales. Y también valores dependientes. Bueno, carga del conductor, esto se refiere un poco más moderno a medir el comportamiento del conductor. Lo vi en la Escuela de Camino de Montaña de San Juan. Simuladores que colocan electrodos a los choferes principalmente de camiones o de ómnibus y les hacen simular alguna cosa, a ver cómo reacciona el tipo, y miden indicadores de sorpresa en el camino. Muy interesante. Pero bueno, nosotros vamos a ver un poco en este curso esta parte de la velocidad de operación y algo de la estabilidad del vehículo. Justamente, para medir las velocidades de operación, yo puedo medir velocidades. O sea, la velocidad directriz del camino en este caso era 60 kilómetros por hora. Hay conductores en algunos tramos van a 70. En otros van a la velocidad directriz que yo diseñé. Y en otros perciben ir a menos velocidad. Y en otros vuelven a subir la velocidad. O sea, este es un perfil real de velocidades. La velocidad directriz era esta. La velocidad de la norma, la velocidad del proyecto. Y estas son velocidades de operación. La V85, la velocidad real. ¿Sí? La V85. Pregunta de Parcialito, es la V85, ¿no? Walter. Bueno, entonces como ingeniero nos interesan las diferencias. Hay una diferencia entre la velocidad directriz y la velocidad de operación. En este tramo hay una diferencia, un delta. Hay que ver si esa diferencia es importante. Y entre tramos sucesivos, supone que esto es una recta, una curva, hay también otra diferencia de velocidad de operación en un tramo N y una velocidad de operación en un tramo N más 1. Hay diferencia de velocidad de operación entre elementos sucesivos y hay diferencia de velocidades entre la velocidad directriz y la velocidad de operación en elementos individuales. Este vamos a ver es el criterio 1, ahora vamos a ver de Lamb, y este es el criterio 2 de Lamb. Justamente Lamb es un ingeniero alemán, también de los años 90, trabajó también en Estados Unidos, se dio a conocer a un ingeniero italiano que trabajó con él, Salvatore Cafiso,
habla inglés nada más, es italiano, pero el tipo se comunica en inglés. Trabajó ahí con LAM en Estados Unidos. Estuvo en San Juan, invitado especialmente. Coherencia de elementos simples, individuales, rectas y curvas. Enfoque particular. Comparamos la velocidad directriz con la velocidad de operación. Elemento sucesivo del camino, enfoque global. Comparamos la velocidad de operación en un elemento con la velocidad de una operación en el elemento siguiente. O sea, la B85 en el elemento n y la B85 en el elemento n más 1. Acá era la velocidad directriz en cada curva o en cada recta con la B85. Y el tercer criterio de LAM es la estabilidad dinámica del vehículo. Esto les pido que ahora lo vamos a ver en detalle en el segundo trabajo práctico, un tema que es la fricción demandada y la fricción real. Yo solamente muestro esto. Esta curva está diseñada para 90 km por hora. La velocidad 85 de operación es 120. Esta curva está diseñada para un cierto peralte, una cierta inclinación, la tangente del triángulo y una cierta fricción entre el neumático y la calzada que depende de la velocidad directriz. O sea, esta es una fricción de diseño. Pero si yo la tomo a más velocidad, salgo volando, porque yo demando una fricción mucho mayor. ¿Me siguen? Entonces, si la fricción demandada por tomar la curva que tiene un radio y una inclinación determinada es mucho mayor que la fricción de diseño, hay problemas de coherencia de diseño. Este es el tercer criterio. Y el primero y el segundo criterio compara. El primero compara la velocidad directriz y la velocidad de operación. Si yo diseñé la curva, y por acá venía por la recta a 100 km por hora, y la curva, o sea, velocidad de operación 100, y la curva la diseñé para 90, y no hay problema. Pero ojo, si yo vengo acá a 120, ya la diferencia es regular. Pero si yo vengo a 130, la diferencia más de 20 km por hora, ya la coherencia es mala. O sea, estos son los rangos medidos en forma empírica, donde encontraron que si la diferencia entre velocidades es menor a 10, la coherencia es buena. Si es entre 10 y 20, es regular. Y si es más de 20, el salto entre la velocidad directriz y la velocidad de operación, o entre velocidad de operación de elementos sucesivos, la coherencia es mala. Entonces, los americanos, se me acaba el tiempo, corazoncito para la cátedra, la ingeniera Paula Escordato ya no está más en la cátedra, la ingeniera Patricia Vela Díaz la van a tener en la cátedra que cursa la materia Tránsito y Seguridad Vial. Se presentó un trabajo en el Congreso de Vialidad del 2016 en Santa Fe, Rosario, justamente sobre estos temas que estamos trabajando en la cátedra, los parámetros relevantes, preocupación por los accidentes, inquietud de la cátedra para plantear a los futuros ingenieros y motivarlos en estos conceptos en la práctica profesional. Para eso se hizo una búsqueda de datos, fuentes de accidentes que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vialidad Nacional con el CIAT, bibliografía, metodologías aceptadas, como los criterios del Interactive, del Highway Safety Manual. Este no es el HCM, es el manual de capacidad, el Highway Capacity Manual, sino el Highway Safety Manual, y también los criterios de LAM. Bueno, tomamos un caso, esto quiero mostrar ya para cerrar, la Ruta Nacional 33, fíjense, acceso a Bahía Blanca, mira, ni lo hubiéramos pensado. Esta ruta trae cereal, muchos camiones, acceso al puerto de Bahía Blanca. Bueno, tiene una combinación de curvas y contracurvas y de altimetrías importantes. Un cartelito que dice próximos kilómetros camino sinuoso. ¿Qué es esto? Te estoy avisando, ojo, que se te viene el camino con subidas y bajadas. ¿Qué es esto?
una Ironía siniestra. perfecto. 4.000 vehículos por día de MDA, 40% pesado, un montón de camiones, velocidad de 310 km por hora, ancho de calzada un poco pobre, 680, banquina no pavimentada de 3 metros, curvas horizontales y verticales, radios en coincidencia, peralte pendiente del 5%. Bueno, conclusión, la gente de la zona, ya los toboganes, aparecen curvas y contracurvas donde los conductores se sienten otra vez. Colapinto, los camioneros dicen, uy, acá voy a empezar a tomar velocidad y me voy a divertir en el camino porque es muy aburrido. Curvas y contracurvas. ¿Sí? Concentración de accidentes. Universidad Nacional del Sur, tuvimos el apoyo de este grupo que nos facilitó accidentología. Ya se nos van. ¿Sí? 22 horas. Bueno, levantaron la mano, Raúl. ¿Eh? Alguien levantó la mano. Sí, a ver, por favor. ¿Qué pregunta? 5 minutos y nos vamos. Sí. Bueno, no sé. Bueno, conclusión. Este es el modelo norteamericano que les decía yo, el software. Cargamos la geometría del camino en un software que predice la velocidad de operación. ¿Qué hace el software? Busca en la base de datos norteamericana cuáles son las velocidades de operación asociadas a esa curva que tenía un radio de 400 metros, a ese tramo de recta que tenía 10 kilómetros, a esa curva vertical que tenía un parámetro determinado, y predice la velocidad de operación. Entonces te sale un gráfico de velocidades sin construir la ruta, digamos, de velocidades que predice. Acá nosotros lo hicimos sobre un trabajo de la ruta existente, ¿no? Teníamos la altimetría, calculamos los parámetros, entonces el programa te dice, banderita roja, ojo, hay problema de coherencia de diseño. Banderita amarilla es regular y acá te dice que no hay problemas. Acá en estas dos progresivas, el programa nos decía que había problemas de coherencia de diseño. Justamente con la accidentología encontramos en esas dos progresivas eran los picos donde se producían la mayor cantidad de accidentes en un periodo que conseguimos ahí de varios años. O sea, fue un caso de estudio para probar, y con esto cierro, para probar que hay problemas de coherencia de diseño cuando la geometría del camino no está en armonía con la percepción de los conductores. Acá los camioneros sienten de que están en una pista de carreras, en una montaña rusa y aceleran. Y ahí hay problemas. También los autos, los vehículos aceleran. Justamente el programa predecía en esa combinación de curvas horizontales y verticales había velocidad de operación con diferencias mucho más de 20 kilómetros por hora. ¿Me siguieron? Con esto cerramos y la próxima clase justamente esto lo vas a ver, lo va a explicar Walter en el trabajo práctico. ¿Listo? ¿Algo más quieren acotar? ¿Algunos están todos ya con los grupos? Bajen las planchetas para irlas mirando. Ya alguno en el grupo baja la plancheta acá y empieza a mirarla. Raúl. Empieza a leer las guías, sí. Mariano. Raúl, habilitalo vos si podés porque no me dejó el campus. No me dejó, a ver. Bueno, sí. ya lo habilito. No importa. Después